1605, Miguel de Cervantes, sí, el autor del Quijote, vivió aquí. Del siglo XV al siglo XX, Valladolid ha sido casa, periplo y lugar de paso para muchos personajes de renombre, que han aportado con su arte muchísima riqueza a la cultura española. Es por esto que Valladolid ha querido darles una zona importante para recordarles. Escritores, escultores, pintores, aventureros, grandes personajes del mundo de las artes y de las letras de renombre universal han vivido en Valladolid por diversas circunstancias. A ellos está dedicada esta ruta y gracias a su recuerdo rescatamos de la memoria diversos lugares de la ciudad actual. Felipe III habitó en el Palacio Real, después del traslado de la Corte de Madrid a Valladolid. En él nació Felipe IV, promotor de las artes y de las letras durante su reinado, aunque antes que ellos lo hicieron, entre otros, el propio emperador Carlos y su esposa Isabel de Portugal o Santa Teresa. En mayo de 1527 nació en el hoy Palacio de Pimentel el que con el tiempo sería conocido como Felipe II, y para cuyo bautizo se construiría un pasadizo desde este palacio hasta la iglesia de San Pablo. El duque de Lerma, don Francisco de Sandoval y Rojas, se convirtió en el hombre más cercano y de mayor confianza del rey Felipe III. Adquirió el patronato de la iglesia de San Pablo en 1601 y reformó la fachada mandando construir las dos columnas laterales, a las que añadió los escudos familiares de los Sandoval y Rojas. Tenemos en este entorno la plaza de San Pablo, con dos palacios importantes. El Palacio de Pimentel, hoy la Diputación de Valladolid, el gobierno de la provincia, que es donde viviría, por ejemplo, Carlos V, que lo tenemos aquí, el nieto de los Reyes Católicos e hijo de Juana I de Castilla y de Felipe el Hermoso. Este busto se incorporó al museo con la exposición que se hizo en el centenario de su nacimiento y además un rey muy importante por ser corte y trasladarse aquí a Valladolid. Además, aquí es donde nacería su hijo, Felipe II, otro de los personajes y reyes importantes de la ciudad. Y, como no, también el que llamamos actualmente Palacio Real, ya que ahí es donde vivió Felipe III y su mujer, Margarita de Austria, y también nacería Felipe IV, el 8 de abril de 1605. Dando un cambio radical, visitamos la Casa Museo de Zorrilla. El lugar donde nació el poeta y dramaturgo José de Zorrilla conserva sus estancias como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. En su casa se puede ver su mascarilla mortuoria, premios, distinciones, los muebles y objetos personales que recrean el escenario de la época romántica en la que vivió el escritor. No hay que olvidar la lengua castellana, y Valladolid, si algo tiene de lo que presumir, es de la lengua castellana y de que es uno de los mejores sitios donde se habla el castellano. Por eso también, a lo largo de la historia de la ciudad, hemos tenido personajes que han tenido que ver con las letras castellanas, ¿no? Uno de los grandes escritores vallisoletanos, don José de Zorrilla, muy cerquita de aquí, tenemos la Casa Museo, donde él nació y donde él viviría. Hoy en día es un edificio que pertenece al ayuntamiento y que se ha restaurado recientemente. Además está enterrado, al igual que otro gran escritor vallisoletano, Miguel Delibes, en el Panteón de Hombres Ilustres de la ciudad. Había otros gremios, otros estamentos sociales, y uno de ellos, el más importante, la escultura. Por eso, por ejemplo, al fondo de esta sala tenemos una de las obras emblemáticas del gran imaginero Juan de Juni, que aunque no era castellano, parece ser que la procedencia era francesa, Jean de Juni. Cuando llega a esta zona, trabajando en León, en Medina de Río Seco y en Valladolid, es cuando se incorpora a la Jota, su nombre, y le conocemos con un nombre eminentemente castellano, Juan de Juni. Aquí en Valladolid dejaría mucho su huella. La mayor parte de las obras que hay en el museo pertenecen al antiguo monasterio de San Francisco, situado antiguamente en la Plaza Mayor, que es precisamente donde otro personaje a nivel histórico fue muy importante, ya que allí es donde murió Cristóbal Colón en el año 1506, y allí es donde había parte de las obras que hoy podemos disfrutar en el Museo de Escultura. Por lo tanto, Juan de Juni muy importante, al igual que otros autores que vemos en este museo. En la planta de abajo tenemos el retablo de San Benito el Real, hecho por el gran escultor Alonso Berruguete, hijo de Pedro Berruguete, y los dos procedentes de la zona palentina. O, por ejemplo, Gregorio Fernández, otro de los grandes imagineros castellanos, no solamente por su presencia con las obras que tenemos en el museo, sino también porque
Aquí es donde fue enterrado Gregorio Fernández, aquí es donde vivió y además fue un cofrade importante. Por eso, algunos de los pasos de Semana Santa más emblemáticos de la ciudad fueron hechos también por el gran escultor Gregorio Fernández. El Museo Nacional Colegio de San Gregorio se ubica en el antiguo colegio que llevaba el mismo nombre y recoge una de las mejores colecciones de escultura policromada del mundo. Fue construido por orden de Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, y los artistas más representados son Gregorio Fernández, Alonso Berruguete y Juan de Juni. Aunque cabe decir que las tallas de estos escultores también se encuentran en distintas iglesias de la ciudad y forman parte de algunos de los más admirados pasos que salen en procesión durante la Semana Santa. Bueno, pues en el Museo de Escultura, Colegio de San Gregorio, pues la verdad que el personaje más importante fue su fundador, precisamente, el fundador de todo el recinto benedictino, el monasterio de San Pablo, ¿no? El convento de San Pablo, mejor dicho, ya que fue Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia y confesor privado de Isabel la Católica. No en vano hay que resaltar muchísimos personajes. Como fundador del colegio, Fray Alonso. Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar y regidor de la ciudad cuando la corte se trasladó a Valladolid, se encargó de organizar las fiestas para recibir a los reyes en el periodo del reinado de Felipe III. Habitó en el antiguo palacio de los condes de Gondomar, más conocido por los vallisoletanos como la Casa del Sol, por el sol de piedra que corona su fachada. Debido a su condición de embajador de Felipe III en Inglaterra, logró reunir una de las mejores colecciones de libros escritos en varios idiomas que, actualmente, constituye uno de los mayores tesoros de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. La Casa Revilla guarda entre sus muros las historias de los que vivieron en ella. Fue residencia de los infantes de Granada, hermanastros del rey Boabdil, y aquí establecieron su mayorazgo don Bernardino de Granada y su esposa Cecilia de Mendoza. También la habitó, en la época en la que Valladolid era capital de la corte, un mozo que resultó ser una moza y que fue conocida en su vida militar como la monja Alférez. Y desde ella salió para el destierro Francisco de Cosío y Martínez Fortún, periodista, comediógrafo y director del Museo de Bellas Artes de Valladolid, embrión del Nacional de San Gregorio. Cuando pensamos en el Palacio de los Vivero, inmediatamente nos acordamos de los reyes católicos Isabel y Fernando, que se casaron en una de sus salas uniendo así los reinos de Castilla y de Aragón. Tiempo después, en este mismo palacio se establecerían los tribunales de la Real Chancillería. A 2 manzanas de aquí está el Palacio de los Vivero, que es donde se casó Isabel con Fernando, Isabel la Católica, el 19 de octubre de 1469, un personaje muy importante y relevante en la historia de España y relevante en la historia de Valladolid. Unos pasos más adelante y en una esquina de la calle de San Pedro nos encontramos con el Colegio Macías Picabea. Si lo observamos atentamente, seremos incapaces de percibir lo que hubo en su lugar en el siglo XV. Aquí se levantó, desde 1559 a 1809, la tercera de las cárceles que la Inquisición tuvo en Valladolid, y en ella pasó más de 2 años Fray Luis de León, escritor, poeta y profesor de la Universidad de Salamanca. Si hablamos de personajes importantes, no podemos olvidar la figura de Cristóbal Colón, quien falleciera en Valladolid en 1506. Para que siga en la memoria de todos, se construyó la Casa Museo Colón, réplica de la casa que el hijo del almirante mandó a hacer en Santo Domingo en 1509. Dentro, un nuevo proyecto museístico nos habla de la figura del almirante y de los viajes que realizó, de la aventura que vivieron aquellos hombres cuando se lanzaron al mar en busca de nuevas tierras. El Palacio Santa Cruz fue antes un colegio mayor, establecido por el cardenal Mendoza. En la actualidad, su magnífica biblioteca guarda un ejemplar mozárabe del Beato de Valcavado y es la sede del rectorado de la universidad.
antes de finalizar esta ruta que nos ha llevado a conocer a algunos de los personajes que vivieron e hicieron historia en Valladolid, tenemos que hablar de Miguel de Cervantes, vecino de honor de la ciudad, cuya escultura, obra de Nicolás Oliva, se encuentra en la plaza de la Universidad. Aquí permaneció durante 3 años, durante los cuales se publicaba su obra universal, Don Quijote de la Mancha. Escribió algunas de sus novelas ejemplares y parte de su obra poética. Siguiendo a la corte de Felipe III, viene Miguel de Cervantes, rodeado de todas sus mujeres, con su mujer, una hija, 2 hermanas solteras, una criada. Y aquí, estando en Valladolid, es donde publicó la primera parte del Quijote, en el año 1605. De él conservamos la casa alquilada que tuvo durante la estancia de la corte en una zona que era extramuros, fuera de la muralla y al lado del ramal sur del canal del Esgueva. Personajes ilustres que ya han pasado a formar parte de la historia de Valladolid y a la que esperamos se unan muchos más por sus logros y hazañas.